Muy bien, bueno, el tema de esta ocasión que estuvimos estudiando en la semana fue los crisoles venideros. Nuestra cita, ya espero que ya la tengan por ahí, en Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Vamos a darle lectura. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Bien, dice lo siguiente. Dice así: Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser partícipes en las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Muy bien, vamos a mantener ahí en mente este texto que fue la clave, ¿no?, del estudio de esta semana. Los crisoles venideros. Bueno, la otra vez hablamos un poquito, ¿no? Algo acerca del crisol. ¿Se acuerdan qué era el crisol? Bueno, por aquí les traigo una definición. Nos dice aquí que es un recipiente de material refractario que sirve, dice, para fundir un metal a temperaturas muy altas. Aquí ustedes ven una imagen. Y bueno, se utiliza, nos dice por aquí, en la industria química y metalúrgica, donde se trabaja con este tipo de elementos. Y bueno, esta definición, podríamos decir, o esta palabra, el crisol, ya le hemos dado otro uso también. O sea, ya no nada más lo usamos para referirnos a lo que tiene que ver con los metales, ¿sí? O a cuestiones de la química o la metalurgia, sino también en la cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Y se relaciona mucho esta palabra del crisol con, con las pruebas, con los problemas, incluso, bueno, también lo hemos trasladado a lo que es la vida espiritual. Y precisamente es lo que estamos estudiando, ¿no?, en este trimestre. Eh, Incluso hasta en la psicología, ¿no? Ya también se utiliza este tipo de definiciones. Eh, Porque, bueno, nosotros sabemos que, bueno, aquí nos dice que el metal es fundido, dice, a temperaturas muy altas. ¿Para qué se hace eso? Bueno, este, para purificarlo, ¿sí? Para purificar el metal, y darle forma también, de acuerdo a lo que se pretende, ¿no? A la intención del artífice. Eh, y bueno, aquí, viéndolo en el sentido de lo que es nuestra vida cotidiana, ¿sí? No nada más en lo espiritual, porque, bueno, todo mundo pasamos por esto, ¿no? Seamos religiosos o no. Eh, Nosotros venimos a ser como el metal, ¿sí? Que tiene que ser, dice aquí, fundido para llegar a un objetivo, ¿no?, en especial. Podríamos decir una purificación o dar otra forma, ¿sí?, a lo que es nuestra vida. Es decir, la intención aquí de este estudio es hacernos entender el porqué de muchas cosas, ¿no?, que atravesamos en nuestra vida. Eh, que esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué nos pasan o por qué nos pasa lo que nos pasa normalmente, ¿no? Y ahora ya cuando estamos en una situación complicada, pues muchas veces no sabemos cómo actuar, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo sobreponerme a eso? Y mucha gente, bueno, como no sabe, ¿sí?, qué hacer ante situaciones difíciles, muchos optan por quitarse la vida, ¿cierto? Entonces, creo que este es un estudio muy importante para cada uno de nosotros, porque, bueno, todos nos vemos afectados por este asunto y esta comparación del crisol, bueno, pues está más que adecuada, ¿no?
Bueno, yo creo que a todos nos gustan las sorpresas, ¿no? Igual, bueno, a lo mejor hay gente que no le gusta mucho, pero en general a la gente le gustan, ¿no? Las sorpresas. Cuando alguien te da un regalo, cuando te dan un reconocimiento, por ejemplo, en tu trabajo, este, cuando recibes una visita de alguien que tú aprecias, así de sorpresa, sin avisar, normalmente pues nos agrada, ¿no? Ese tipo de sorpresas, o cuando nos encontramos a alguien que hace mucho no vemos, ¿no? Una persona que hace mucho no vemos, cuando recibimos una oferta de, por ejemplo, de trabajo, de estudio, que a lo mejor pues no esperábamos, y son situaciones agradables generalmente, ¿no? Las sorpresas. Pero también tenemos sorpresas no muy agradables, ¿no? En la vida. Entonces ya, pues creo que depende, ¿no? Del tipo de situación. Pero bueno, las sorpresas cuando son positivas, agradables, pues yo creo que a todos nos gustan, ¿no? El problema es cuando se tornan negativas, ¿no? Las sorpresas. Y por ahí estuvimos estudiando algo en la semana. Eh, de pronto, o sea, sin esperarlo, llegan situaciones a nuestra vida que no nos agradan, que nos molestan, que nos lastiman, ¿sí? Que nos mantienen en un estado de estrés, probablemente. Y aquí tenemos una lista, ¿no? De cosas y que todos, ¿no? Nos vemos afectados por ellas, entre muchas otras, ¿no? Yo creo que son de las principales, pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un accidente? Los accidentes, pues, se planean, obviamente, son de sorpresa, ¿sí? Cuando tengo un accidente o alguien de mi familia o alguien muy cercano tiene un accidente, pues son sorpresas desagradables, ¿no? Cuando de pronto nos quedamos sin empleo, algo que sucedió en estos últimos años, ¿no? Con muchas personas, por la situación que estaba atravesando el mundo, mucha gente se quedó sin empleo, o sea, y no se esperaba, ¿no? Y de repente les dicen, ¿saben qué? Pues gracias, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Ante esas situaciones, cuando llega la enfermedad, que bueno, también ahorita está de moda todo esto, las enfermedades, los contratiempos, los problemas de todo tipo, ¿no? Familiares, de trabajo, en la escuela, problemas, ¿no? Que no los esperamos, ni los deseamos. Traiciones en nuestras relaciones, ¿sí? Los divorcios, las pérdidas materiales, cuando hay, por ejemplo, algún desastre, ¿sí? Eh, y finalmente, bueno, aquí en esta lista pusimos aquí la muerte, que tampoco avisa, ¿no? Generalmente. Entonces, este tipo de sorpresas obviamente no nos agrada, ¿no? A nadie. Y así como hay sorpresas muy bonitas, que nos gustan, que nos hacen sentir a lo mejor especiales, que nos hacen sentir bien, pues está el otro lado, ¿no? de la moneda, con este tipo de situaciones, y debemos nosotros de estar preparados para eso, ¿sí? Eh, obviamente no podemos prever esto generalmente, ¿no? Porque son situaciones que llegan pues sin esperarlo, ¿no? Pero ¿cómo hacer frente a todo esto? Es la pregunta. ¿Cómo hacer frente? Y eso es algo que pues a mucha gente en el mundo pues la tiene mal, ¿no? Actualmente. En cuanto a lo emocional, lo físico, en lo espiritual, porque no sabemos qué hacer, ¿no? En muchas situaciones. Vamos a leer una cita por aquí en San Juan 16:33. Vamos a ver qué nos dice por ahí la palabra de Dios. Juan
capítulo 16 y versículo 33. Juan 16, 33. Le voy a pedir a alguien aquí que nos ayude a darle lectura, por favor. Juan 16, 33, miren lo que dice aquí, es muy interesante. Es un texto que yo creo que ustedes conocen. Juan 16, 33. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Si no hay nadie, le doy lectura, aquí lo tengo. Miren lo que dice. Dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿ok? Dios quiere que vivamos en paz. Dice, sin embargo, en el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero dice, tengan ánimo, anímense, no se preocupen por esto, ¿sí? Porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Aquí hay muchas cosas, ¿no?, que destacar en este texto. Primeramente, les decía ahorita, debemos de tener en claro el deseo de Dios para sus hijos, para el ser humano, ¿sí? Dios quiere que vivamos en paz. Hay muchas ideas que tenemos nosotros que, que son contrarias a esto, ¿no?, que nos dice. O sea, muchas veces pensamos que a Dios le gusta molestarlo, ¿no? Le gusta vernos sufrir, le gusta verme mal, ¿sí? O le gusta castigar. Pero no, aquí Jesús dice, no, el deseo de Dios, ¿cuál es? Dice, que tengas paz, que vivas en paz, tranquilo, ¿sí? Sin embargo, nos presenta aquí algo negativo. Dice, yo quiero que tengas paz. Y podríamos preguntarnos, ¿no? Si Dios quiere que tenga paz, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué permitió que esto le pasara a mi familia, a mi amigo? ¿Sí? ¿Por qué está permitiendo esto Dios en tal país, esta situación, si Dios quiere la paz para nosotros, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a tocar algo ahorita más adelante, ¿no? Pero dice, pero en el mundo va a haber ¿qué? Problemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la paz que Dios nos da no depende de lo que esté pasando o no a mi alrededor, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo Dios. Dice, sí, yo quiero que tengas paz, pero eso no quiere decir que nunca vas a tener un problema, que no va a pasar algo desagradable en tu vida o en la vida de tus seres queridos o en tu país, ¿sí? Lo que Dios me está diciendo es que a pesar de lo que esté pasando, yo puedo tener paz. Y eso es algo muy bueno, ¿sí? Que Dios me está diciendo prácticamente que Él va a estar ahí conmigo en cualquier situación que yo esté atravesando. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, dice, porque yo he vencido al mundo. Así que anímense, no se preocupen, no se estresen, no se asusten. ¿Ok? Esto, les digo, siempre debemos de tener claro, porque a veces pensamos que cuando Dios dice que quiere que tengamos paz, que seamos felices, que quiere prosperarnos, significa que nada malo nos va a pasar, jamás. Nada desagradable, ninguna sorpresa que me inquiete, una sorpresa negativa. Eh, pero no es así, Jesús nos está dejando en claro, ¿no? Y muchas veces también pensamos que porque yo me estoy acercando a Dios, mis problemas van a desaparecer. Y mucha gente llega a las iglesias también pensando esto, porque a veces pues cometemos ese error, ¿no? Decirle, mira, acérquese a Dios para que
se vayan esos problemas, ¿no? Y la gente, pues, en su desesperación, dice, bueno, ok, voy a ir a la iglesia, o voy a buscar a Dios, pero resulta que los problemas no se acaban. Y ya tengo un año yendo ahí a la iglesia y no se acaban, al contrario, parece que están aumentando mis problemas. Ya me bauticé y siguen los problemas, ya tengo 5 años en la iglesia y siguen los problemas. Entonces, dónde están esas promesas de Dios? De que Él me va a dar paz, de que todo va a ser bien. Bueno, esta es una idea equivocada que no sé de dónde hemos sacado porque la Biblia no lo menciona, no dice nada de eso. Tendríamos que replantearnos, ¿no? Muchas cosas. Aquí para empezar Jesús nos dice, va a haber problemas, vas a tener problemas en tu vida, en el mundo, ¿no? Mientras estés aquí. Yo lo que te ofrezco es vivir en paz a pesar de los problemas. Primero de Pedro 4, 12 y 13, que es el texto que estuvimos estudiando en la semana, nos dice lo mismo, ¿sí? Para que no pensemos que es diferente, ¿no? Y les digo, y no sé de dónde hemos sacado esas ideas los cristianos, pero así pasa, ¿no? Y a veces pues lo compartimos con los demás y ahí se sigue, ¿no? La cadenita. Nuestro texto clave dice, no se sorprendan por el fuego de la prueba. Aquí habla del fuego, como lo que hablábamos al principio, ¿no? Del crisol. No te sorprendas, dice, cuando estés en problemas. Cuando tengas una situación complicada en tu vida. Dice, como si fuera algo extraño lo que te está pasando. Porque a veces decimos, uy, pero pues si estoy yendo a la iglesia, si me estoy acercando a Dios, o vemos como alguien está pasando por algo difícil, decimos, pues tan consagrado que se ve esa persona y mira lo que le está pasando. Tan fiel que ha sido a Dios en todos los aspectos y mira lo que le pasó. Como si mi relación o las cosas que pasan a mi alrededor dependen de si estoy bien o mal con Dios, ¿sí? Y es un engaño eso. Entonces aquí Pedro nos dice, no te sorprendas de las pruebas. ¿Por qué? Dice, más bien, dice que te dé gusto participar de esas pruebas. ¿Y por qué me tiene que dar gusto? Bueno, ahorita más adelante vamos a ir viendo por qué, ¿sí? Pero este texto a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? A lo mejor al principio decimos, bueno, ok, pero esto de gozarme, de que me dé gusto, de pasar lo que estoy pasando, que no es algo muy lógico, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Así que, miren, actualmente estamos viviendo en una sociedad que no sabe, no está preparada, no soporta los problemas, ¿sí? No sabe enfrentarlos, no sabe. ¿Por qué? Bueno, porque vienen generaciones que están acostumbradas a obtener todo sin esfuerzo, sin dificultad, sin ningún tipo de obstáculos, ¿no? Cuando otras generaciones más atrás, los que son de generaciones más antiguas lo saben, ¿no? Pues las cosas costaban, ¿no? Si querías estudiar una carrera, costaba mucho trabajo, ¿no? Mucho esfuerzo, dedicación, etcétera. Desilusiones, muchas cosas negativas, ¿no? Muchas veces. Cuando muchas veces el estar dentro, por ejemplo, los niños, al estar dentro de un ambiente escolar, por ejemplo, los niños tenían problemas, ¿sí o no? Acuérdense de cuando eran niños. Había problemas, aunque éramos niños, sí había problemas, ¿no? A lo mejor teníamos problemas con otro niño o con el maestro, pero teníamos que sobreponernos a eso.
Y muchas veces nuestros padres no solucionaban esa situación. Al contrario, hasta parecía que le echaban más leña al fuego, ¿no? Y le decían al maestro, ¿sabe qué? Pues péguenle otro, ¿verdad? Si se sigue portando mal, ¿no? Entonces, esas cosas nos hacían que nosotros mismos intentáramos solucionar esa situación, que hiciéramos frente a esa situación como fuera, o sea, salir adelante, ¿no? En el trabajo, bueno, en todas las áreas, ¿no?, de la vida, había situaciones, había obstáculos que teníamos que ir superando, ¿no? Actualmente ya no es así, ustedes lo han visto, ¿no? Actualmente, las personas, cuando tienen una dificultad, cuando sienten un obstáculo, hay muchas reacciones, ¿no? Pero lo que pasa hoy en día es, bueno, te rindes, ¿no? Aquí hay obstáculo, bueno, no, aquí busco una solución fácil, ¿no? O una salida fácil, porque estamos acostumbrados a obtener todo fácil. Si hay una fila ahí en el banco, pues, ¿para qué hago filas si puedo hacer, por ejemplo, mis pagos por internet, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones nos han hecho así, de que yo no aguanto estar ahí parado haciendo fila, aunque sea una fila de 3 gentes, prefiero hacerlo en mi casa, ahí desde mi teléfono. Cuando hay situaciones en mi trabajo, en mi escuela, que me molestan, en vez de yo superar esas situaciones, lo más fácil es que, bueno, poner una denuncia ahí al jefe, por ejemplo, o al compañero, porque me siento abusado, acosado, ofendido. Y pretendemos, ahorita la sociedad pretende cambiar a todo el mundo, a nuestras, pues a mi manera de ver la vida, en vez de lo que sucedía antes era que yo tenía que acoplarme a las circunstancias, ¿sí o no? Si no me gustaba mi trabajo, por ejemplo, bueno, pues o buscaba otro o me aguantaba, ¿no? Hoy, si no me gusta mi trabajo, pues es más fácil que despidan al jefe o que corran a los compañeros, porque todos se tienen que hacer a mi manera de pensar, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que no tolera las pruebas, la frustración, los obstáculos, y no saben qué hacer cuando algo se les sale de las manos y no saben cómo enfrentar, y mucha gente, les digo, mejor opta por suicidarse, ¿no? Y a veces, fíjense bien, a veces son hasta cosas muy simples, ¿no? Ven, por ejemplo, aquí una imagen de un joven. ¿Cómo se siente a veces el joven que no puede obtener, por ejemplo, un teléfono de última generación, el que está de moda, ¿no?, su celular? Porque todo el mundo lo trae y él no puede. O porque no puede tener la ropa que quiere. O sea, cosas así muy, muy triviales, ¿no? Ya en eso se está reflejando todos estos cambios, ¿no?, que ha habido en esta sociedad. De tal manera que no toleramos, por ejemplo, de que no haya señal de internet en algún lado, ¿verdad? Nos pone mal. No sabemos enfrentar o pasar unos minutos, por ejemplo, sin señal de internet, sin cable en la televisión, o no sé. Cosas muy triviales, ¿sí?, que no tienen relevancia en nuestra vida. Y este es el objetivo, ¿no?, de nuestro estudio, el poder entender qué podemos hacer, cómo enfrentar las situaciones de la vida y no ser arrastrados, ¿no?, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque todo esto nos contagia también, todo lo que vemos alrededor en nuestro mundo, la forma de ser de la sociedad nueva, ¿sí? Nos afecta incluso al cristiano, afecta a la iglesia también. Entonces, hay que entender
que cuando vienen problemas a nuestra vida, bueno, hay muchas razones, ¿no? Lo más fácil siempre es culpar a alguien cuando tenemos problemas. Ah, pues es que fue culpa de fulanito, de sutanito, y muchas veces también culpamos a quién, a Dios, ¿sí? Lo que estuvimos estudiando es que muchas veces las cosas que atravesamos en nuestra vida, los problemas, tienen que ver con lo que hacemos, ¿sí? O sea, es culpa de nosotros muchas veces. Tienen que ver con nuestras decisiones, las cosas que vivimos, ¿no? O sea, es decir, siempre hay una consecuencia a lo que hacemos, ¿no? Sea bueno o sea malo. Pero bueno, finalmente, si la estamos pasando mal, bueno, tiene que ver con malas decisiones, ¿no? De nuestra parte. Aquí ustedes ven una imagen. Y esto, aquí está el origen de todo, ¿no? En esa imagen. Muchas veces podemos decir, bueno, pero es que yo no hice nada para estar pasando por estas situaciones más, hasta fue por culpa de otras personas. Bueno, eso es lo que estuvimos estudiando también. O sea, cuando el pecado entró a nuestro mundo, todo se descompuso, todo. Y todos la pagamos. Por ejemplo, usted que vive ya casi 6,000 años después de la creación de este mundo, usted está pagando las consecuencias de algo que no hizo, ¿sí? Y todos pasamos problemas, situaciones complicadas, pero nosotros no las buscamos en el sentido de lo que fue la entrada del pecado, ¿no? Podemos decir, pues es que fue culpa de Adán, y Adán dijo que era culpa de Eva, y Eva dijo que la serpiente, bueno, todos nos culpamos, ¿no? Pero nos dice ahí en Génesis 3, 16 al 19, vamos a ver qué nos dice ahí. Génesis 3, 16 al 19, nos dice que cuando el hombre desobedeció a Dios, ¿sí? Todo cambió. Y dice, a la mujer le dijo, Dios le dijo, dice, multiplicará en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás a tus hijos, dice, y ansiarás, dice, a tu esposo, dice, y él te regirá. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que yo te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás las plantas del campo. Y con el sudor de tu frente, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Finalmente aquí nos está hablando de la muerte, por ejemplo. Y a veces decimos, ¿por qué se murió? Bueno, pues porque así fue. Estas son las consecuencias del pecado. Sí, pero yo no tuve la culpa de que entrara el pecado aquí, ¿no? Pero de todos modos, aquí estamos, ¿no? Las espinas, dice aquí, cardos, el dolor. O sea, estamos en una tierra que dice aquí, una tierra que está bajo maldición. Entonces no podemos esperar que todo sea bueno aquí. Podríamos decir que lo bueno que hay aquí, bueno, son milagros de Dios, ¿no? Porque todo pinta mal, ¿no? Aquí en nuestro mundo. En Éxodo 15, 26, vean lo que nos dice. Es otra declaración interesante. 15, 26 de Éxodo. Dice Dios, si oyeres, dice, atentamente la voz del Señor y obras lo recto ante sus ojos, ¿qué va a pasar? Dice él. Y si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y nos preguntamos como seres humanos, oye, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué pasó esto de la pandemia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué estoy todo enfermo, achacoso? Aquí está la respuesta, ¿sí? Son consecuencias de qué?
de la desobediencia a Dios. Porque Dios nos dejó leyes de qué? De salud, de higiene, de alimentación, pero no nos interesan guardar esas leyes, ¿verdad? A nadie. Y cuando estamos enfermos decimos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué? Porque somos desobedientes, así dice Dios, ¿no? Y hace poco por aquí mencionábamos una estadística que nos dice que el 80% de las enfermedades que padecemos los seres humanos tienen que ver con nuestra alimentación. El 80%. Así que no tenemos a quién echarle la culpa, ¿sí? Deuteronomio 28:15 nos dice, este capítulo de Deuteronomio, está muy padre al principio, porque nos habla de un montón de bendiciones que Dios quiere darle a sus hijos, ¿sí? Y nos gusta leerlo, ¿no? Nos gusta leer esas declaraciones de parte de Dios. Cuando dice, mira, todo esto te va a pasar, ¿no? Y todo esto voy a traer para ti, todas estas bendiciones, pero se nos olvida que estas bendiciones tienen una condición, ¿sí? Y, por ejemplo, hay un texto bien famoso donde Dios dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y lo usamos mucho, ¿no? Decimos, es que Dios quiere que yo sea cabeza y pues sí, pero se me olvida también que Dios quiere otra cosa aparte. No nada más que sea cabeza. Dios quiere, miren lo que dice el versículo 15, 28, 15 dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán las siguientes maldiciones. Es decir, si nos gusta escuchar promesas de parte de Dios, promesas que tienen que ver con la bendición, con la prosperidad, con el hecho de que me vaya bien, que yo tenga éxito, pero generalmente ese tipo de promesas de parte de Dios lleva una condición y eso nunca lo leemos, o si lo leemos no le ponemos mucha atención o se nos olvida. Pero aquí dice que todas esas bendiciones, por ejemplo, el hecho de que yo esté siempre encima, dice, que no sea de los de abajo, que yo sea el que preste dinero y no el que ande pidiendo prestado dinero, pues tiene una condición, que es que dice obedecer la ley de Dios, lo cual pues decimos, bueno, entonces mejor así me quedo. En Romanos 8:19, vamos a ver qué nos dice. Si se fijan, pues ya no suena tan fácil, ¿no? El hecho de no pasar dificultades. O sea, todas las cosas que pasamos tienen que ver con nuestra desobediencia y no hay ni para dónde hacerlo, ¿no? Según lo que nos dicen aquí estos textos, pues somos los culpables de muchas de las cosas que vivimos, ¿sí? Dice, vean lo que nos dice aquí el versículo 19 de Romanos 8. Dice lo siguiente, la creación aguarda con profundo anhelo, dice, que los hijos de Dios sean revelados, ¿sí? Y aquí habla de ese con profundo anhelo. Hay otras versiones que nos dice que la creación de Dios gime, por ahí a lo mejor su versión lo dice, está esperando que Dios restablezca todo a su estado original, su creación, no nada más el ser humano, aquí podemos hablar de todos los seres vivos. Es decir, también, por ejemplo, los animalitos sufren las consecuencias del pecado y ellos no tuvieron nada que ver en todo esto y la están pasando mal. Y nuestro planeta en sí, o sea, los árboles, la vegetación, está sufriendo nuestro mundo por todo lo que hacemos, nuestras malas decisiones, nuestras desobediencias, y todos la llevan aquí, ¿sí? Nadie nos salvamos, ni los animales, ni las plantas, nadie. Gálatas 6:7 nos dice que no debemos de autoengañarnos, dice, porque todo lo que siembres lo vas a cosechar. Entonces,
muchas de las pruebas, las dificultades que vivimos, los problemas que tenemos, son simplemente las consecuencias de nuestros actos. Y a veces pensamos que Dios nos está castigando por algo que hicimos. Bueno, sí tiene que ver con lo que hicimos, pero no tiene que ver que Dios me esté castigando. Simplemente Dios deja que las cosas pasen, ¿sí? Que la vida siga su curso. Y dice Dios, bueno, a ver si se da cuenta, ¿no? Un poquito que reflexione, eh, que ha cometido errores, etcétera, ¿no? Entonces debemos de entender esto, ¿no? Para cuando nos preguntamos el por qué. Muchas veces, si lo reflexionamos un poco, si analizamos las situaciones, nos vamos a dar cuenta de que sí sabemos el por qué. Que sí sabemos por qué nos está pasando eso. Sé por qué estoy enfermo, sé por qué me corrieron del trabajo, sé por qué ya no me habla el vecino, por ejemplo, etcétera, ¿no? Muchas situaciones. Sabemos por qué, porque algo tuvimos que ver, ¿no? En esas situaciones. Entonces, hay otras ocasiones, según lo que nos dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, un texto también muy conocido por ustedes. Dice por ahí la palabra de Dios que debemos de estar siempre atentos, dice algunas versiones, velando, sobrios, dice ahí, porque, dice, el enemigo, dice, el adversario, ¿quién es? Dice ahí, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí nos dice Pedro de que siempre debemos de estar alertas en nuestra vida espiritual, porque Satanás dice, siempre está buscando de qué forma dañar. A él le gusta dañar la creación de Dios, destruirla, porque sabe que eso le duele a Dios. Sabe que él no puede luchar contra Dios y vencerlo, pero sabe cómo hacerle daño, ¿no? Cómo lastimarlo. Y es a través de su creación, ¿sí? Así que hay otras situaciones en las que a lo mejor no, lo que tú estás viviendo no es consecuencia de algo que hiciste o que tuviste que ver, ¿no? Sino que el enemigo ha actuado, ¿no? en tu vida y a él le gusta hacer eso, lo disfruta verte sufrir. A él sí le gusta verte sufrir, a Dios no, como a veces pensamos, ¿no? Pero vean cómo él mismo, Satanás, nos hace pensar que Dios es el que se goza cuando yo sufro. Y no es así, Él es el que se goza cuando yo sufro, ¿sí? Miren, esta historia ustedes la conocen muy bien. En el libro de Job nos dice, Job 1, versículos del 9 al 11, nos dice, y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde, o sea, en vano? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa, dice, y todo lo que tiene, o sea, lo tienes protegido? ¿No es cierto que lo proteges? Dice, al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, por eso le va bien a este señor. Si lo tienes bien chiqui, ¿no? Como decimos, bien apapachado. Dice, pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene. A ver, quítale lo que tiene, a ver si te sigue ¿qué? Siendo fiel. A ver si no reniega contra ti. Y cuando nosotros vemos esta historia, la sabemos todos, nos damos cuenta de que detrás del sufrimiento de Job, ¿quién estaba? El enemigo, ¿sí? Lo que estaba viviendo Job no tenía que ver con algo que él hubiera hecho, como muchos pensaban, ¿no? De la gente que le rodeaba decía, no, este se me hace que anda mal, se me hace que algo esconde, se me hace que le ha fallado a Dios, porque a nadie le puede pasar esto sin que haya desobedecido a Dios, ¿no? Pero nos dice la historia que no era así. Y sabemos todo lo que hubo detrás, ¿no? de esta experiencia que tuvo Job. Entonces,
muchas veces esto también puede suceder en nuestra vida. Esta historia se puede repetir en mi vida. Y también debemos de estar atentos, dice ahí, velando y tener esa capacidad de discernimiento, ¿sí? Para saber si lo que estoy pasando es por algo que yo hice, ¿sí? O permití que pasara, o en algo que yo tuve que ver, o probablemente el enemigo está obrando, ¿sí? Para, pues para hacerme sentir mal, ¿no? Para destruirme, para enfermarme, para destruir a mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, debiéramos de tener esa, esa capacidad de discernimiento. Así que bueno, esta es otra razón de las cosas que suceden en el mundo, ¿sí? Eh, por ejemplo, hace algunos meses por ahí estalló una guerra, ¿no? En el mundo. Y, y pueden decir, bueno, ¿y por qué Dios permite, ¿no? Que esté sufriendo la gente? Bueno, punto número uno, ya dijimos, ¿no? Esa guerra, por ejemplo, tiene que ver con el pecado. Son consecuencias del pecado, o sea, y las guerras las hemos tenido siempre, ¿no? Entonces, no debe de sorprendernos, como dice ahí el texto, ¿no? Que estuvimos estudiando, no te sorprendas. Y están sufriendo inocentes, sí, es cierto, ¿no? Pero tampoco debe de sorprenderme, ni debo de culpar a Dios, o debo decir, ¿y entonces dónde está Dios, no? ¿Por qué está permitiendo todo eso en aquellos lugares? Eh, Podríamos decir que, bueno, es consecuencia del pecado, ¿sí? De los errores del ser humano. Y también aquí se incluye esto, ¿no? Que el enemigo está que obrando constantemente, ¿no? En el mundo, porque él quiere destruir al ser humano y nos pone a unos contra otros, ¿no? Eso le gusta y le resulta y le ha resultado mucho, ¿no? En estos últimos años, de ponernos a todos contra todos. A los hombres contra las mujeres, a las mujeres contra los hombres, a tal país contra a los altos contra los chaparros, etcétera, ¿no? Y nos ha creado que tengamos mucha rivalidad, ¿no? Entre seres humanos y odio. Entonces es muy complicado, ¿no? Todo esto, pero si nosotros no entendemos lo que hay detrás, ¿sí? Y en este punto específicamente debemos de tenerlo bien claro, ¿sí? Y es lo que nos destaca en el libro de Job, que nosotros estamos en medio de una guerra. No es una guerra física como la que sucede por allá en Europa, es algo espiritual y lo vemos en el libro de Job, ¿sí? Entre el bien y el mal, y nosotros estamos en medio, ¿sí? Nos vemos afectados sin que a lo mejor yo la deba, pero estoy en medio de esta guerra. Y en una guerra, pues no pueden suceder cosas agradables. O sea, siempre va a haber que problemas, dificultades, cosas que no nos gustan, dolor, muerte. Pero bueno, esto tenemos que entenderlo, porque, sobre todo el cristiano, porque es muy triste que un cristiano haga este tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, tal vez nunca hemos leído la Biblia, o no la hemos leído bien, o no le hemos puesto mucha atención, porque si la estudiamos con atención nos daremos cuenta del por qué suceden cosas, como todo lo que vemos, ¿no? A nuestro alrededor. Entonces, tenemos que estar conscientes de dónde estamos, ¿sí? En medio de una guerra. Y bueno, nos dice por aquí esta cita interesante del Ministerio de Curación. Dice, el que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos, mejor que nosotros. Dice, y él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Hay gente, dice, que tiene mucho talento, capacidades para aprovecharlos para su causa, la causa de Dios. Nos conoce muy bien Dios, ¿no? Y aquí podemos, aquí les puse una imagen
de José, cuando por ahí pasó una situación complicada, ¿no? Bueno, entre muchas otras que pasó, ¿no? ¿Por qué pasó eso con José? Y estuvimos estudiándolo hace poco, ¿no? José lo entendió cuando era grande, él supo por qué. Y hay algo interesante. Nosotros sabemos que él, cuando era jovencito, tenía defectos de carácter, pero a la vez tenía cualidades, ¿sí? Como todos, ¿no? Tenemos defectos, cualidades, pero dijo Dios, este muchacho me va a servir muy bien, ¿no? Para mi obra, para preservar a mi pueblo, como él mismo lo entendió, ¿no? José, ya más adelante. Y bueno, dice aquí, muchas veces, dice, su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que se descubra, para que descubran, dice, en su carácter los defectos que, dice, permanecerían ocultos a su conocimiento. Es decir, que a través de esas pruebas, nosotros nos damos cuenta muchas veces de cosas que no sabíamos que teníamos, de actitudes que no sabíamos que ahí estaban, ¿no? O traumas o lo que sea, ¿no? Que está estorbando ahí en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, y esa es la forma en la que nos damos cuenta. Ahora, este texto a lo mejor podemos pensar, como dice aquí, que Dios los coloca. Podríamos pensar que Dios provoca las situaciones, pero no es lo que nos quiere decir aquí, ¿no? Cuando habla de la providencia, nosotros entendemos que la providencia de Dios es su poder, su sabiduría actuando en las situaciones complejas, ¿no? Del ser humano, eh, actúan para, para sus propósitos, ¿sí? Es decir, que aunque estén pasando cosas feas en tu vida, o en tu país, o en tu escuela, o en tu trabajo, la providencia de Dios, es decir, su poder, su sabiduría, van a actuar, van a interferir para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida, a pesar de las circunstancias. O sea, no quiere decir que Dios provocó eso, porque Dios, por ejemplo, no provocó el odio de estos muchachos hacia su hermana, ¿sí? Hacia José. Dios no provocó que lo enviaran lejos de su casa, ni provocó que fuera a la cárcel. Dios no provocó eso, ¿sí? Son situaciones que se dieron, pero Dios actuó a través de esas circunstancias. Y José lo entendía muy bien esto. Entonces, las pruebas también muchas veces llegan, o los problemas llegan a mi vida, o Dios los permite, porque Dios dice, bueno, creo que esto le va a servir para que él vea y pueda cambiar algunas cosas en su vida, para que vea sus defectos de carácter, para que entienda qué cosas deben de ser quitadas de su vida. Esto nos va a ayudar a purificarnos, ¿sí? Y esto pasó en la vida de José. José tenía muchos defectos, ¿no? De carácter, pero a través de todas esas pruebas que él pasó, se fue perfeccionando, ¿sí? Dios fue limpiando su carácter, su vida, de detallitos, ¿no? Que había ahí que ir quitando para que él pudiera cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Y sí eran cosas desagradables lo que él vivió, pero Dios estuvo actuando a través de esas circunstancias que Dios no provocó, obviamente, pero Dios estuvo al control. Y eso tenemos que entenderlo, ¿no? También en nuestra vida, que Dios permite cosas, o sea, no que las provoque, porque Él nunca va a provocar algo malo en mi vida, ¿sí? Pero a veces lo permite, como lo permitió, por ejemplo, en la vida de Job. Dijo, ok, vamos a ver qué pase esto, está bien, ok, pero yo puedo sacar provecho de esta situación, dijo Dios. Por ejemplo, aquí en la vida de José, en la vida de Job, muchas veces Dios saca provecho de las circunstancias difíciles que tú estás pasando en tu vida para cumplir sus propósitos.
¿sí? Para su obra y para tu vida también. Entonces, miren lo que nos dice esta frase, por ahí usted la debe haber leído en la semana. Dice, si oras a Dios, perdón, dice, por las bendiciones sobreabundantes. Yo creo que todos, ¿no? Alguna vez le hemos pedido bendiciones sobreabundantes a Dios en nuestra vida. Dice, ¿y le suplicas que te haga más semejante a su Hijo? ¿Alguna vez le hemos dicho, ay, ayúdame a cambiar, quiero ser como Jesús? Aguas con eso, ¿no? No quiere decir que sea malo pedirle a Dios, pero a veces no nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. Y dice aquí, este escritor dice, si tu respuesta es sí, si tú has pedido alguna vez eso en oración a Dios, entonces le estás pidiendo, ¿qué dice? Las tijeras, para que Dios corte de tu vida todo lo que no sirve. Y ahí es donde empiezan los problemitas, las pruebas que no nos gustan, que nos hacen estarnos de ahí a veces quejando, ¿no? Decimos, ay, Señor, ¿por qué? Bueno, dices, bueno, pues es que tú me pediste, ¿no? Que querías ser semejante a mí, que querías seguir creciendo, que querías aprender, que querías esto y necesito que cortar cosas de tu vida. Cortar relaciones, cortar circunstancias, cortar defectos, cosas de mi vida que a lo mejor sí me gustan en mi vida, pero dice Dios, pero eso no te sirve, no te ayuda. Si quieres ser como yo, entonces eso hay que hacerlo a un lado. Así que muchas veces le estamos pidiendo a Dios esto. Le estamos pidiendo las pruebas a Dios sin darnos cuenta. Y Dios dice, bueno, vamos a permitir una prueba en tu vida para que crezcas, para que seas mejor, para que cambies ciertos aspectos de tu vida. Y dice por aquí Romanos 8:28, un texto también muy conocido por todos. Dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Saben que este texto lo hemos también malinterpretado muchas veces. Lo usamos muy fuera de contexto también. Siempre que la estamos pasando mal o que alguien la está pasando mal, le recordamos este texto, ¿no? Decimos, acuérdate que todo es para bien, le decimos a la persona. Y bueno, esa declaración nos ayuda mucho, ¿no? Cuando estamos en situaciones. Nos gusta decirla o nos gusta repetirla en nuestra vida cuando todo está bien, pero cuando las cosas van mal, pues creo que a nadie nos gusta que nos digan, pues es por tu bien, ¿verdad que no? No nos gusta eso. Pero es que lo usamos mal, ¿no? Este texto, miren, ¿qué nos quiere decir realmente este texto? Quiere decir que Dios, como mencionamos ahorita, Dios actúa a través de las circunstancias que vivimos. Por ejemplo, ahorita que estábamos viendo la vida de José, Dios actuó en su vida. Dios no provocó todo lo que le pasó, ¿sí? Simplemente Dios estuvo actuando a través de esas situaciones que enfrentó y las usó para bien, cuando muchas veces la intención de algunas personas que rodearon que estaban ahí cerca de José, pues la intención era mala, ¿no? Pero Dios lo usó para bien todo eso. Sacó cosas provechosas, Él lo fue perfeccionando a través de esas circunstancias. Dios pudo salvar a su pueblo a través de esas circunstancias. Dios pudo dar a conocer su nombre a través de esas circunstancias. Se fijan todas las cosas positivas que Dios sacó de eso, entre muchas otras. Dios no lo provocó, ¿sí? Y aquí hay algo bien interesante, dice. Es decir, Dios puede sacar algo bueno de lo que estoy viviendo, ¿sí? No quiere decir que simplemente cuando estoy pasando problemas decir, bueno, pues todo es para mi bien, ¿no? Porque eso a nadie nos consuela.
De hecho, nos puede hasta molestar, ¿no?, que alguien nos lo diga. No le puedes decir eso a una persona que ha perdido a un ser querido. Decir, no, pues es que todo es para bien. No lo entendería. Cuando te corren del trabajo, no te gustaría que te dijeran, es por tu bien. Sin embargo, bueno, Dios puede usar esa circunstancia para bien. Eso sí tenemos que tenerlo claro, ¿no? Ahora dice aquí, dice, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes se refiere aquí? Dice, bueno, a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano? O sea, cuando Dios te llamó a ti, ¿cuál era su propósito? Que fueras rico, que no tuvieras problemas, que tuvieras un trabajo bien remunerado. ¿Por eso te llamó Dios? No. ¿Para qué nos llamó Dios entonces? Dios nos llamó porque Él quería que fuéramos semejantes a Él. Nos llamó porque Él quería que viviéramos con Él, o quiere que vivamos con Él por siempre, a su lado. Ese es el propósito por el que fuimos llamados, ¿sí o no? Los demás son cosas secundarias. Entonces, si su propósito es que yo me salve, que yo obtenga la vida eterna, Él, si ese es su propósito, pues no importan los medios que se utilicen. Ahora sí que, como dice el dicho, el fin justifica los medios. Es decir, si mi salvación la voy a obtener a través de esos problemas, de pruebas, ¿sí? Obviamente la salvación no depende de eso, o sea, depende de lo que lo que Jesús hizo por nosotros, pero si Dios va a utilizar pruebas para irme perfeccionando, porque Él quiere salvarme, entonces no va a importar si en ese proceso tengo que perder mi empleo, tengo que pasar problemas familiares, tengo que sufrir traiciones, tengo que eh, pisar la cárcel como José, por ejemplo. O sea, no importa, porque el objetivo principal, el propósito de Dios, ¿cuál es? Que yo tenga la vida eterna. No, o sea, su propósito no es de que yo no pase por problemas. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero hay un propósito mayor, que es mi salvación. Y ahí sí, no importa lo que yo tenga que pasar. Y miren lo que dice aquí, dice, porque, dice el versículo 29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es decir, quiere que yo sea igual a Él, a su Hijo. ¿Y cómo lo va a lograr? Así con una varita mágica nos va a cambiar, ¿no? Él permite pruebas en mi vida. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es distinguir, ¿no? Saber distinguir por qué nos pasan cosas. Muchas veces puede ser, dijimos, por mis actos, por lo que hice, ¿no? O dije, o el lugar que visité, o lo que sea, ¿no? Algo en lo que yo tuve que ver. Muchas veces a lo mejor yo no hice nada, pero estoy en un mundo de pecado y el pecado tiene consecuencias y el pecado no distingue a nadie, ¿no? Y se lleva entre las patas al que se atraviese, al hijo, al tío, al cuñado, al nieto, porque así es el pecado, ¿sí? Hay consecuencias, ¿sí? Usted no hizo nada para que este mundo esté lleno de pecado, pues no, pero simplemente pertenecemos al linaje de quién, de Adán y Eva, y ya con eso ya perdimos, ¿no? Entonces, uh, tenemos que entender cuando la situación viene de parte de quién, del enemigo, y cuando Dios está permitiendo algo en mi vida, porque Él tiene un propósito especial, ¿sí? Como lo que estamos ahorita viendo. Cuando Dios tiene por ahí un propósito especial en mi vida, que, que está usando pues para perfeccionarme, para purificarme, para prepararme para estar con Él, que ese es el objetivo principal, ¿verdad?
Miren lo que nos dice por aquí en Jeremías 6:29. Ojalá que ese no sea nuestro caso, nuestra situación. Llegan las pruebas, dice aquí, se quemó el fuelle, dice Jeremías. Por el fuego se ha consumido el plomo, un metal, ¿sí? Dice, pero en vano fundió el fundidor. ¿Cómo es eso? Dice aquí, pues la escoria no se ha arrancado. Es decir, muchas veces hacemos que Dios se sienta muy triste porque dice, fue en vano, dice Dios. Permití pruebas en su vida, llegó el dolor a su vida, la pasó mal, porque yo quería cambiarlo, transformarlo, hacerlo mejor persona, pero cuando nosotros no estamos dispuestos a ser ayudados, no importa que sea Dios, Dios no puede ayudar. Y suena medio raro, ¿no? Esa frase, Dios no puede ayudarte. ¿Cómo que no? Si Dios es todopoderoso. Sí, pero hay algo que Él no puede hacer. Es forzar nuestra voluntad. Y si yo no quiero ayuda, no importa cuántas pruebas pasen, cuántas veces me queme, dice aquí, como el metal, muy probablemente dice, ahí sigue la escoria en mi vida, porque yo no quiero que Dios la arranque. Me gusta ser así, me gusta vivir así, en la cochinada, como decimos, y Dios no va a hacer nada, absolutamente nada. Es en vano. Entonces, aquí yo tengo que estar dispuesto a cambiar, ¿no? Y de decirle a Dios, sí quiero cambiar, sé que va a ser complicado porque si quiero cambiar, voy a tener que pasar por el fuego. Si el metal, si el metal pudiera hablar y le dijera por ahí al artífice, decirle, oye, quiero cambiar, yo no quiero de esta forma, quiero otra. El metal estaría consciente de que tiene que pasar por él, fuego, porque no hay otra forma. O solo o a golpes o lo que sea, pero no es agradable ninguna de las formas. Para que el metal pueda cambiar de forma o ser fundido o ser purificado, necesita pasar por un proceso doloroso. Y si quiero que Dios quite la escoria de mi vida, dice aquí, pues debo ser consciente de eso. Si no, pues no sirve de nada, ¿no? El estarme lastimando y estar pasando pruebas, problemas, si no quiero. Y bueno, vamos a terminar. 1 Pedro 1:7 nos dice lo siguiente, miren. Dice, para que vuestra fe, perdón, dice desde el versículo 6, vamos a ver desde el 6, dice, por eso rebosáis de alegría, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas. Dice, bueno, vienen pruebas, ¿no? Pero ustedes tranquilos, no pierdan esa alegría. Al contrario, ¿sí? ¿Por qué debemos de estar contentos? Dice, bueno, dice, para que vuestra fe, porque vuestra fe, dice, dice, mucho más preciosa que el oro que perece, dice, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, cuando Cristo venga, se van a ver esos resultados, ¿no? Y dice que nuestra fe o nuestra vida, nuestro ser va a ser mucho más precioso que el oro. Dice, aunque para eso tiene que ser refinada en fuego. Y vean este consejo de parte de Dios. Dice, anima tu corazón con fe. No debemos considerar las pruebas como un castigo, que a veces eso pensamos. Ay, nos empezamos a acordar, ¿no? Cuando estamos pasando cosas malas, me acuerdo de alguna cosa que hice y digo, ya sé por qué. Se me hace que, pues sí, ya Dios quiso que castigarme, ¿no? Dice, Cristo es el portador del pecado, o sea, Él tomó ese castigo para que yo no tuviera que pasar por eso. Entonces, Él no me quiere castigar. Él ya recibió el castigo por mí.
Dice, Él es nuestro Redentor y quiere purificarnos de toda escoria. Desea hacernos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que Él quiere. Ese es el propósito de Dios. Y para obtener ese objetivo, ya vimos, ¿no? O sea, no importa lo que haya que pasar. Si Dios quiere salvarte, no importa lo que tengas que pasar. Si Dios quiere hacerte semejante a Él, no importa lo que tengas que pasar. Dice, quiere desarrollar en nosotros, dice, frutos pacíficos de justicia. El mismo hecho, dice, de que tengamos que soportar pruebas, muestra, aquí atención, miren, si hay pruebas en tu vida, problemas, eso nos demuestra, bueno, mientras que no sean provocados por nosotros, ¿no? Y aún así Dios puede trabajar en esas consecuencias que estamos viendo por nuestros errores, Dios puede trabajar. Pero miren, dice, si estás pasando por algo difícil, pruebas difíciles, dice, muestra que el Señor Jesús ve algo en nosotros, muy precioso que desea desarrollar. Y nosotros lo tomamos todo mal, ¿no? Y decimos, ya me está castigando. Y empezamos a recordar nuestros errores. Digo, ay, creo que ya sé por qué fue. Pero no pensamos en que Jesús está viendo algo bueno en nosotros. Algo precioso, dice, que quiere pulir, desarrollar. Dice, si no hubiera en nosotros nada con lo cual glorificar su nombre, ¿qué haría? Dice, pues nada, no gastaría el tiempo refinando, así de fácil. No perdería su tiempo con nosotros. Y normalmente no lo vemos así. Cuando estamos pasándolo mal, pues empezamos a pensar que Dios no me quiere, que Dios me está castigando, que algo hice y por eso me estaban con el látigo. Y al contrario, miren, me está demostrando su amor y me está demostrando que se interesa en mí y que algo bueno vio en mí. ¿Qué fue? Bueno, quién sabe, pero algo bueno vio. Cristo no arroja piedras sin valor en su forma. Así que si usted ha pasado o ha entrado en ese crisol, es porque para Dios usted es muy valioso. Lo que prueba, dice, es el mineral precioso. O sea, no mete piedras así sin valor, dice. Entonces, esto nos debe por eso dice Pedro, alégrense. Y ahí es donde decimos, ¿cómo me voy a alegrar? ¿No? Si ve lo que me está pasando, ve lo que estoy viviendo, ¿cómo dice Dios que me alegre? ¿Por qué me tengo que alegrar? Porque dice que Él me considera que precioso. Y si estoy pasando por una prueba, dice, es porque algo bueno vio en mí y algo bueno va a hacer en mi vida. Y algo bueno va a llegar a mi vida. Dice, hace que el proceso refinador reproduzca su propia imagen. Y esto es lo que hace, lo que sucede con los metales. Para saber que un metal ya está puro, se dice por ahí que el rostro del artífice se tiene que ver reflejado en el metal. Cuando ya está listo. Y esto es lo que pasa también en nuestra vida espiritual. Cuando yo ya estoy listo, es cuando, dice, su imagen se ve reflejada en mi vida. ¿Qué les parece? Es interesante esto, ¿no? Dice, confía, dice, ten esperanza, sé fuerte en el Señor. O sea, confía, o sea, a pesar del problema, confía, ten esperanza, sé fuerte, o sea, fortalece tu relación con Dios, no lo dejes, no te enojes, no te vayas de Él, dice, y en el poder de su fuerza también confía. Y vean esta frase, Él te ama. ¿Cómo me va a amar? Decimos, ¿no? Ve lo que está pasando en mi vida, ¿cómo me dices que Dios me ama? Escucha sus palabras, dice aquí. ¿Qué nos dice Dios? Yo corrijo y disciplino a los que amo.
Hay otras versiones que dice yo, castigo, ¿no? Dice, pero bueno, a lo mejor esta palabra no está bien utilizada. Aquí tiene que ver con la disciplina, y la disciplina no es mala, ¿sí? Aunque ahorita también en nuestra sociedad, aguas, ¿no? Con esta palabra también. Está teniendo una connotación mala, ¿no? La disciplina. Pero la disciplina nos va formando, es una formación, una enseñanza, ¿sí? Un entrenamiento. Y Dios dice, yo corrijo. Si estás haciendo algo mal, yo te corrijo, como un buen maestro, como un buen padre, de esos que ya casi no hay. Si estoy haciendo algo mal, dice, te corrijo, porque te amo. Y te enseño, te entreno, te disciplino, porque te amo. Dice, no te ha pasado por alto como indigno de una prueba. O sea, si estoy pasando una prueba, quiere decir que Dios me considero, como dice, digno. Algo que pues no pensamos normalmente. Tal vez, dice, no lo comprendamos ahora, pero vendrá el día cuando quedaremos más que satisfechos. A veces puede suceder aquí en esta vida y que usted lo entiende y diga, oh, ok, con razón pasó, como José, ¿no? José lo entendió. Pero muchas situaciones en nuestra vida van a quedar por ahí, a lo mejor en el aire, hasta que Cristo venga. Y hasta entonces voy a entender el porqué de muchas cosas. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente, dice aquí, confiar, fortalecer nuestra fe en el Señor, nuestra relación con Él, confiar en Él. Dice más por aquí, se me perdió por aquí, confía, dice, tenga esperanza, confía en su poder, en su fuerza, en su sabiduría, que es algo complicado, ¿no? O sea, en la teoría, pues sí, lo sabemos, pero ya en la práctica es muy complicado. Así que mi deseo es que podamos llegar a entender estas diferentes circunstancias, ¿no? Que vivimos, saber el por qué y de dónde surgen ciertas situaciones, ¿no? Si es por parte del enemigo, si es por mi culpa, o si Dios lo está permitiendo porque Dios quiere sacar algo bueno de mí, ¿no? Y finalmente, pues, que aprendamos a enfrentar las situaciones, ¿no? De la mano de Dios, no alejándonos de Él, porque a veces es lo que hacemos, ¿no? Tengo problemas y mejor me alejo de Él, porque me enojo con Dios, porque ¿por qué permitió eso? Entonces, ojalá que Dios nos dé esa sabiduría, ¿no? Para poder enfrentar las pruebas en este mundo que está cada vez más complicado, ¿no? Pero Dios dice, no que no teman, no se asusten, sí va a haber problemas, eso es cierto, pero yo he vencido al mundo. Que Dios les bendiga.